Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que les bendiga en este día. Quiero compartir junto a ustedes esta enseñanza de la palabra acerca de los 5 ministerios. Cómo poder identificar qué ministerio tienes, cómo poder identificar a un verdadero ministerio y, en fin, vamos a ver todas esas dudas que a veces ustedes tienen acerca de los ministerios. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho enseñar a través de imágenes. ¿Para qué? Para que nos pueda quedar como más clarito, ¿no? ¿Es verdad? Y antes de empezar, yo les quiero invitar a que nos unamos en oración. Usted sabe que sin oración no podemos hacer nada. El Señor es nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro Dios, nuestro Rey, el que nos da la dirección en todos los aspectos. Así que vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora nos unimos en oración junto con tu pueblo a pedirte dirección, sabiduría, inteligencia espiritual para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, papito amado. Me anonado yo, Señor, para que usted hable, ponga sus palabras en mi boca. Aquieto mi espíritu, Señor, para que mi espíritu, Señor, está unido a tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo gobierne completamente esta enseñanza. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, mis amados, este estudio bíblico entonces se llama Los 5 ministerios, sus labores y cómo descubrirlo en el creyente. Y vamos a ir al texto base, Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo, ¿de quién está hablando ahí? De Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Es decir, a través de las manos se perfecciona, se da forma al creyente, así como las manos del alfarero en el barro. A los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, es decir, para un servicio. No es para que usted vaya a echarse airecito en una hamaca, no, es para el servicio de otros. ¿Y es para qué? Para ser edificados. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, amados. Y el Señor mismo fue quien llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tú y yo somos un don para Cristo. Por eso es que es importante que usted pueda diferenciarlos. ¿Qué es lo que es un ministerio? La palabra ministerio viene de la palabra diáconos, que significa servidor, ministrador, que significa uno que está al servicio, no es uno que está muy arriba, no, es el que está más abajo, el que está al servicio, así como dijo Cristo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y él mismo se sacó la toalla, ¿cierto? Puso como un lavatorio con agua y le lavó los pies a sus discípulos. Jesucristo nos dio ejemplo de servicio y un ministerio es eso, así que el apóstol no es el apóstol es el mayor servidor. Y aquí vamos a diferenciar que los ministerios no son dones del Espíritu, como lo dice en 1 Corintios 12, que ahí habla acerca de los dones del Espíritu Santo, que es cierto que es el fe, dones de sanidades, don de lengua, interpretación de lengua, de diversos milagros y en fin. No son los dones del Padre, como sale en Romanos 12, que son los dones de gracia. Tampoco es eso. Son los dones de Cristo resucitado para edificar a la iglesia. Cristo mismo dio estos dones. Por eso se le llama los dones de Cristo, porque Él los entregó como un regalo a su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? A ver, 3 cosas. Primero, perfeccionarnos, edificarnos y llevarnos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿ese ministerio que tú escuchas o que tú estás sujeto te edifica? ¿Te perfecciona en el amor y la santidad? ¿Te va llevando a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Te está llevando más a conocer más a Cristo? Por eso que usted tiene que analizar los ministerios. ¿Por qué los ministerios se les compara con la mano? 5 deditos y cada uno con una función distinta, pero complementaria. Acuérdense que el dedito gordo, ¿cierto? Se une con todos ellos. Dice la palabra, humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor. Entonces la mano está hablando ¿de qué? De los 5 ministerios. En 1 Pedro 5:6 nos dice, la iglesia debe someterse a la mano de Dios, es decir, al gobierno espiritual, equilibrado en estos ministerios, ninguno es más que el otro. Es como yo dijera, dedito gordo no necesita el dedito más largo o al angular, no.
Todos nos necesitamos, porque estos deditos necesitan trabajar unidos para dar forma a lo que Dios quiere dar. Así también los ministerios, cuando trabajan en unidad, crece espiritualmente. Cuando falta uno, la mano se debilita, la iglesia cojea o queda desequilibrada. Bueno, acá según Efesios 4, del 12 al 13, ¿qué es lo que hace un ministerio? Madura al creyente, lo perfecciona, lo lleva a crecimiento espiritual. Por eso es importante que usted discierna bien un ministerio. ¿Te está llevando a madurar o te está llevando a qué? ¿A ser más inmaduro? No, te tiene que llevar a la madurez. Obra del ministerio te activa en tu llamado, te edifica en amor, en unidad, crecimiento, y te va a llevar y la iglesia va a ser llevada a la plenitud de Cristo. Porque mire, amados, el Señor nos dio a cada uno de nosotros talentos para llevarnos a la plenitud. ¿Qué significa ser completos, acabados, a llevar el propósito por el cual Dios te diseñó a mí y a ti? Y aquí vamos a analizar, ¿no? A ver si ustedes pueden ver acá. El apóstol es como comparado como el pulgar, el dedito gordo de tu mano. ¿Por qué? Porque ese pulgar puede colaborar junto con todos los otros ministerios. Y el apóstol, el que fundamenta, establece, direcciona la doctrina de Cristo, o sea, da dirección. Como Pablo, como el apóstol Pedro, te da dirección. El profeta es el índice, el que señala el camino, el que te va corrigiendo, el que te va dando dirección espiritual, el profeta. Y aquí podemos ver en el caso de Elías, Jeremías, Daniel, y en el caso del Nuevo Testamento a Agabo. Agabo, recuerden que en los Hechos de los Apóstoles habla que le dio mensaje al apóstol Pablo, le estaba advirtiendo lo que le iba a suceder en Jerusalén. Acuérdense, en Hechos 15 de adelante, ahí vemos cómo el ministerio del apóstol Pablo, en cierta manera, fue un poco, ¿cómo se puede decir la palabra? Él fue desobediente a una instrucción que le dio el Señor. Dice que por el Espíritu le daba a entender que no fuera a Jerusalén, pero él igual quería ir. Y ahí fue donde lo encarcelaron y en cierta manera se cortó un poco su ministerio. Pero como Dios es tan bueno, ¿cierto? El Señor igual a través de sus epístolas nos ha llegado hasta el día de hoy todo lo que Él escribió en esa cárcel para darnos a conocer a nosotros el Evangelio, la gracia del Señor. Bueno, aquí también podemos ver el evangelista, que es el dedito del medio. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor alcance, porque se extiende más lejos, porque puede llevar a muchos a conocer a Cristo a través de señales, a través de milagros, proclama el evangelio fuera del cuerpo, alcanza a los perdidos y trabaja con diferentes partes del cuerpo de Cristo, quizá en forma interdenominacional, tiene esa facultad de poder establecer el ministerio del evangelismo en diferentes lugares. Y lo más importante es que se multiplica, crece en número, como lo vemos en Felipe, en Hechos de los Apóstoles, Hechos 8. Aquí vemos cómo Felipe predicó el evangelio a Antioquía, cómo se empezó a extender el evangelio a través de Felipe. También cuando él visitó a varias ciudades como Samaria, como también él tenía 7 hijas que profetizaban y cómo Felipe, el Señor lo llevó a predicar el evangelio a muchos lugares. Entonces el evangelista tiene un mayor alcance, fuera del cuerpo, alcanza a los perdidos. El pastor, el que tiene el anillo, porque se casa con la iglesia, porque tiene un amor por la oveja, representa el amor, el compromiso, una señal de pacto, de comprometerse con esa persona para formarla, para cuidarla, alimentarla, para protegerla. El pastor tiene un amor quizá mucho mayor que el otro ministerio, porque quiere cuidar esa oveja para formarla para Cristo. Que eso es lo más importante, que el pastor ama esa oveja y la forma para Cristo, no para ellos mismos. Acuérdense que un verdadero pastor no se apacienta a sí mismo, él apacienta las ovejas en el nombre de Jesucristo. Él tiene el corazón de Cristo, el que no es como el lobo, que el lobo dice que huye, ¿cierto? Que deja solo el redil. No, el pastor ama y da su vida por la oveja. Muchas veces desinteresadamente el pastor niega quizás sus propios derechos para poder cuidarlo. Aquí vemos el caso de Pedro y de Juan, que eran llamados pastores y ministros del Señor.
Aquí vamos a analizar también al maestro, el meñique. Este es el dedo meñique. Aquí cuando, miren, ¿por qué yo coloco aquí mi dedito aquí en el oído? Porque el dedo meñique, ¿qué es lo que hace? Penetra los oídos espirituales y trae equilibrio y comprensión profunda. Te saca, ¿cierto?, las cerillas de los oídos para que tú puedas oír bien. Dice el que tenga oídos para oír, que oiga. Te da una señal de enseñanza, de poder predicar la palabra. Y esto meñique significa, así como Pablo, como Apolos. Recuerden que Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Y Jesús mismo fue llamado profeta, maestro, porque él lo que más hacía era enseñar la palabra a través de parábolas, a través de historia, a través de cosas sencillas como el pescador, como así como los peces, ¿cierto? Así como el trigo, la cizaña. El Señor Jesucristo es nuestro maestro por excelencia. Entonces aquí analizamos, amado, estos 5 ministerios, y estos 5 ministerios son los que tuvo también Cristo en los días de su carne. Él, como perito arquitecto, puso el fundamento, ¿cierto? Pero luego él también llamó a nosotros a ser perfeccionados en su palabra. Bueno, aquí vamos a hablar ahora del apóstol, que es el pulgar. Vamos a analizar este ministerio apostólico. Bueno, el ministerio apostólico es el único que puede tocar a los demás dedos. Representa la capacidad fundamental de iniciar y relacionarse con los otros ministerios. Porque si usted se da cuenta, el apóstol los toca a todos, tiene una visión más global, establece bases. Es un padre espiritual, es como un padre. Por eso, como dice el apóstol Pablo, yo os engendré en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol habla de una paternidad. El profeta, ¿de qué habla? El índice, señala el camino, como les decía, da dirección, simboliza la voz de Dios para guiar, como dice en Jeremías 1:9, que dice, antes que tú nacieras, yo te conocí y te establecí por profeta a las naciones. Entonces, el ministerio profético tiene, bueno, lo principal que tiene un ministerio profético comienza siempre como intercesor, así como Abraham, que intercedía por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Él era un intercesor, pero también un profeta. Bueno, también vamos a analizar el caso del evangelista, el dedo del medio, que es el más largo, el que se extiende hacia afuera, que simboliza el alcance hacia el mundo para ganar almas. Como dice en Proverbios, el sabio gana almas. Un evangelista tiene una gracia y una sabiduría para poder alcanzar diferentes medios, como puede ser a través de redes sociales, a través de la radio, la televisión. El evangelista tiene un alcance hacia las multitudes, predica buenas nuevas. ¿Qué es lo que es una buena nueva? Es una buena noticia. El evangelista que está diciendo, conviértete, el Señor te ama, pagó el precio por ti. El que siempre está animando a las personas a volverse a Dios. El evangelista es el que de cierta manera, a través de señal y milagros, también establece el reino. En el caso del pastor, que es el anular, donde está el anillo del dedo, simboliza de compromiso, fidelidad, cuidado, también dice que representa el que cuida, que protege, el que permanece con la iglesia. Y ojo con esto, porque el pastor es el que permanece con la iglesia, como eran constituidos ancianos, ¿se acuerdan cuando fue formada la iglesia en Hechos de los Apóstoles? Dice, constituyeron ancianos. ¿Quiénes fueron primero? Los primeros fueron los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Los apóstoles del Cordero, que era Pedro, Juan, Jacobo, bueno, estos eran los que estaban en Jerusalén y que luego se añadieron los hermanos de Jesús, por ejemplo, entre ellos Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, que era el que la gobernaba. O sea, él era un principal dentro de la iglesia en Jerusalén. Y resulta que es el que cuida, el que permanece con la iglesia. En este caso, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los demás fueron a evangelizar a ciertos lugares. El maestro, que es el más pequeñito, pero más necesario para entrar en el oído, por eso que quizás se ve pequeñito, que quizás hay pastores que son más maestros, que quizás tienen pequeños discípulos, forman discípulos, pero tienen su énfasis específicamente en la maestría. Quizás es un rebaño pequeño, es una iglesia pequeña, pero son hermanos bien fundamentados en la palabra, en las escrituras. Enseña y trae claridad en la palabra, ayudando a entender lo que dice en la palabra. Dice que la escritura del Señor es útil para redarguir, ¿y para qué cosa? Para que nosotros seamos perfeccionados. Y bueno, vamos a analizar acá en resumen. Espero que le quede muy claro. Los ministerios son dones de Cristo.
porque Él los dio como un regalo. ¿Para qué? Para edificar a su iglesia. Y se compara con la mano, porque cada ministerio tiene una función única, pero juntos hacen la obra completa del cuerpo de Cristo en la tierra. Se da cuenta qué importante los ministerios y que no nos menospreciemos, amados. Tenemos que aprender a amarnos y a apreciarnos. Quizás unos son más fuertes en las escrituras. Hay iglesias que son más evangelistas porque se llenan, crecen rápidamente. El pastor es tremendo evangelista y llena la iglesia y cada vez se expande más y más y más. Ese pastor evangelista no menosprecia al pastor maestro, porque ese pastor maestro quizás tiene una iglesia más pequeñita, pero tiene hermanos bien fundamentados. Por eso, amado, nosotros no tenemos que menospreciarnos, tenemos que aprender a amarnos y a valorarnos y ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, el pastor maestro invita al pastor evangelista para que haga crecer su iglesia, hacer una campaña evangelística en su población, en una plaza cerca de su casa donde usted se congrega. Por ejemplo, en el caso del pastor evangelista, necesita un maestro, vamos a enseñar del matrimonio, vamos a enseñar de la liberación. ¿Para qué? Para que los hermanos mismos se limpien, se santifiquen. Porque eso es lo que pasa, amado. Nosotros como iglesia y ministerio nos necesitamos. Y la gracia del otro me va a edificar al pueblo que está en mi iglesia. Por eso tenemos que aprender siempre a considerarnos, no a cerrarnos, no ser como tipo sectario, yo y mis cuatro paredes. Porque eso estanca la iglesia. ¿Y sabe lo que sucede? Es como el agua estancada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pudre. Y comienza la murmuración, los chismes, las peleas dentro de los hermanos. ¿Por qué? Porque no se perfeccionan en la santidad. ¿Por qué? Porque nos encuadramos en cuatro paredes de forma religiosa y eso, amado, frena la acción del Espíritu. Y nosotros tenemos que dejar fluir al Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Tenemos que dar el lugar a los hermanos que se desarrollen, que prediquen, que enseñen, que podamos ministrarnos unos a otros en el amor y en el temor al Señor. Y bueno, mis amados, ahora vamos a pasar al ministerio apostólico. Vamos a ver cuáles son sus principales características. Primero, que es un padre. Ahí, cierto, ahí no tenemos duda de eso. Es fundador, es enviado. La palabra apóstol viene de enviado. Fue enviado, fue llamado y fue comisionado para algo, para una misión. Engendra y forma hijos para Dios, ojo con esto. No es un apóstol que hace hijos para mí, este me tiene que servir a mí, yo soy tu padre, y no es cierto, como la película, yo soy tu padre, no. Usted engendra hijos para Dios. Tiene una visión amplia para abrir camino, planta iglesias, establece fundamentos. Su labor es dar dirección, ordenar, establecer doctrina y enviar obreros. O sea, perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Ejemplos bíblicos, Pablo, como lo hace Pedro y Juan, en Hechos del Apóstol 13:2-3, que dice, enviados por el Espíritu Santo. Acuérdense que Felipe había evangelizado toda la ciudad, el pueblo de Samaria, pero fue necesario que fuera Pedro y Juan a poder supervisar esa obra. Y dice que a las ovejas que estaban ahí, dice que le impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. O sea, aquí el evangelista Felipe necesitó del ministerio del apóstol, que era Pedro y Juan. ¿Para qué? Para que estos creyentes fueran sellados por el Espíritu Santo, fueran llenos del Espíritu Santo y siguiera creciendo la iglesia. ¿Se da cuenta qué importante esto? Ahora, la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, ¿siguen los apóstoles hoy? Porque esto es muy cuestionado por varias iglesias, que solamente eran los apóstoles del Cordero y nada más. Pero vamos a las escrituras. Bueno, los apóstoles del Cordero son los 12 escogidos por Jesús durante su ministerio terrenal. Dice que él había 70, ¿se acuerdan que él escogió 70 y los envió? Ellos también eran apóstoles, esos 70, pero ¿para qué? Para predicar. Pero él escogió de eso unos particular que iban a estar con él, que eran los 12 escogidos, los 12 apóstoles. Tuvieron un rol único e irrepetible, ser testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese era, en cierta manera, ese énfasis de esos apóstoles del Cordero. Ellos formarán parte del reino, de la base del reino, con sus nombres escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén, como dice en Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En Hechos 1:21
21-22 dice, para reemplazar a Judas era necesario que fuese alguien que hubiese acompañado al Señor desde el bautismo hasta la ascensión. Este apostolado fue único, histérico y fundacional. Nadie puede ocupar ese mismo lugar hoy. Entonces, a veces la gente confunde los apóstoles del Cordero y el apostolado, el ministerio apostólico que habla de Efesios, el que dio dones a los hombres. Son diferentes y a veces la gente lo confunde. Aquí vamos a hablar de los apóstoles como don ministerial, Efesios 4:11. ¿Cuáles son esos? El que aparece en este versículo cuando Jesús dice que dio dones, el que vimos anteriormente. Y ellos no son testigos presenciales. Vemos el caso de Pablo, que no fue un testigo presencial. El Apolos tampoco. Apolos, recuerden que Apolos también era un apóstol. También en el caso de Bernabé, también fue considerado un apóstol, pero no necesariamente eran del Cordero. Estos no son testigos presenciales del ministerio terrenal de Jesús, sino enviados por el Espíritu Santo para establecer y edificar la iglesia. Fueron enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y su función principal, fundar iglesias, poner fundamento en la doctrina, levantar obreros, velar por la unidad y madurez del cuerpo de Cristo. Como dice, constituyó apóstoles. ¿Para qué cosa? Perfeccionarlos. Pablo y Bernabé son enviados por el Espíritu Santo como apóstoles a los gentiles. Hechos 13, del 2 al 3, dice que, y habiendo orado, ayunado, dice que le impusieron las manos, y Pablo y Bernabé fueron enviados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, ellos eran apóstoles. ¿A quiénes? A los gentiles. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles. ¿Se da cuenta? Que el primer fundamento lo hace el apóstol. Y en la palabra distinguimos dos clases de apóstoles, como les decía anteriormente. Los apóstoles del Cordero, que son los 12 escogidos por Jesús, únicos e irrepetibles, que son en el fundamento del reino. Y a los apóstoles como don ministerial, establecidos por Cristo después de su ascensión en Efesios 4:11. ¿Enviados para qué? Fundar iglesias, poner fundamentos doctrinales y perfeccionar a los santos. Por tanto, aunque ya no hay apóstoles del Cordero, sí siguen vigentes los apóstoles ministeriales, que junto a los profetas, ojo, evangelistas, pastores, maestros, trabajan ¿para qué? Para la unidad de la fe, para que la iglesia llegue a la estatura y medida, plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta qué importante, mis amados? El ministerio apostólico es muy importante. Funda, establece iglesias. El apóstol tiene la gracia de abrir camino donde no hay camino. Personas que van en lugares y establecen ahí una influencia del reino de los cielos. Establecen bases espirituales. Como dijo el apóstol en Primera de Corintios 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí Pablo había puesto el fundamento en los Corintios. Él era el iniciador de esa obra en ese lugar. Él no tan solo iba un ratito, no, él se quedaba hasta tiempo con ellos, enseñando palabra en cada momento. O sea, se dedicó a formarlos. Pone un fundamento doctrinal, enseña la doctrina de Cristo, la cristología, ¿cierto? Que Cristo es Dios, que vino a esta tierra y que murió por nosotros, ¿cierto? Bajó a las partes más bajas de la tierra. O sea, aquí nos damos cuenta que enseña la doctrina, pone un fundamento que establece la fe, lo fundamental en la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20. Y la iglesia no es movida por la falsedad. Por eso es que es importante que los verdaderos apóstoles hablen la verdad de Dios, establezcan realmente una palabra poderosa en las personas. Gobierna, da dirección espiritual, tiene autoridad delegada por Cristo para ordenar y establecer lo que falta. Mire lo que dice en Tito 1:5. Te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. O sea, tiene también la particularidad de establecer personas que van a edificar esa parte del cuerpo de Cristo, personas maduras, personas crecidas, personas que estén muertas al yo, principalmente. ¿Para qué? Para que sea edificada la iglesia. Gobierna y da dirección espiritual.
Tiene autoridad delegada por Cristo para ordenar y establecer lo que falta. Y bueno, mis amados, vamos a finalizar esta pequeña reunión de discipulado. Espero que les haya quedado parte. Esta es la primera parte de este discipulado que vamos a realizar para conocer los ministerios.